Baruch Hu el Shem Kadosh de nuestro amado Padre, de Yahweh de los ejércitos, por permitirnos reanudarnos en nuestra clase que nos corresponde estudiar en este día. Hoy estudiamos la sexta clase de nuestra serie que venimos estudiando y la introducción a la tercera ley que les mencioné en la lista de introducción a nuestra serie. Nuestra serie lo hemos titulado Shaul de Tarso versus Torah, Pablo versus la ley. Entonces, amados míos, en este momento ya nos corresponde estudiar la tercera ley de las 7 leyes de la lista que les hablé en la introducción a esta serie de estudios. Así que preparen su mente y su corazón, estudiemos juntos la palabra. Voy a hacer tefilá a mi Creador para que me dé la ayuda del Ruach HaKodesh para poder estudiar en este día la palabra de nuestro Creador. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam, asher bahar ba'am Nikolamin, Benotan la nue torato, toda rabaleja el Shem Yahshua Hamashiach. Bendito eres, Yahweh Elohim, Rey de Reyes, Rey de Israel. Te doy toda honra, te doy todo el honor que mereces por habernos apartado entre todos los pueblos de la tierra para darnos Torah. Te honro, Padre, por cada revelación que nos das cada día. Pido, Padre, por mi amable audiencia, con tu Ruach le hagas comprender que estas enseñanzas, estos audios, sean motivo de que ellos busquen la verdad. Sabemos perfectamente, Padre, que el mundo está hundido, caminando a la deriva. Con todas sus religiones se han apartado de la Torah, muy alejados de tu presencia. Bendito sea tu nombre. Te pido por muchas personas que todavía tú tengas compasión y las llames. Hay muchas ovejas, Padre de la casa de Israel, que deben venir para servirte. Bendito tu nombre, te pido en el nombre de Yahshua Mashiach. Aleluya. Bien, amados míos, entonces comenzamos nuestro estudio. Hoy estudiamos entonces la tercera ley, la ley de la muerte. La ley de la muerte es el pago por el pecado, por la desobediencia cometida. Para comprender esto, leamos Romanos capítulo 6, verso 23. Shaul de Tarso dijo: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Yahweh es Haim Olamim, es decir, vida perpetua. Así que la ley de la muerte es la recompensa por la desobediencia, por la rebeldía. Es el premio que se recibe por desobedecer a la palabra de Yahweh. Veamos Bereshit capítulo 2 versos 16 al 17, es decir, Génesis capítulo 2 versos 16 al 17. Dice: ordenó Yahweh Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comierais, ciertamente morirás. Por lo visto, en este texto, toda persona antes de venir a Yahshua Mashiach está bajo la ley de la muerte y del pecado. El hombre fue puesto en el Edén, y desde ese momento que cayó en desobediencia, todas las generaciones posteriores a Adán quedarían bajo la ley de la muerte. Desde entonces, toda infracción a la Torah, es decir, a la ley de Yahweh, nos lleva a la ley de la muerte, quedando el hombre prisionero como esclavo del pecado y de la muerte. Por esa razón, todos los hombres tienen que morir. Veamos Romanos capítulo 5 versos 12. ¿Qué es lo que nos dice Shaul de Tarso respecto a este asunto? Por tanto, como el pecado entró en el Tebel, es decir, en el mundo, por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por esta razón nadie quedará sin morir, amigos míos. En Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están alejados de la presencia de Yahweh. La ley del pecado y de la muerte es la consecuencia de infringir la Torah, es decir, la ley. Esto la vemos en 1 de Juan capítulo 3, versos 4. Dice de la siguiente manera, escúchelo bien usted, amigo oyente: todo aquel que continúa pecando está violando la Torah. Esto quiere decir que la Torah está vigente hasta el día de hoy, que la Torah no está abolida por ningún lado, pues el pecado es transgresión a la Torah. Ahora veamos la gran equivocación que hay en el hombre dentro de nuestra naturaleza carnal. Romanos capítulo 6 versos 20 dice: porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia.
¿Por qué Shaul está diciendo esto? Es porque toda persona que comete pecado es propiedad del pecado y no propiedad de la justicia. Pero qué equivocación en nuestra forma de pensar, amados amigos. Decimos que somos libres, pero en realidad estamos vendidos al pecado. Por eso les dije que son propiedad del pecado. En Romanos capítulo 7, versos 14, Pablo dijo: pues sabemos que la Torá es del Ruaj, mas yo soy carnal vendido al pecado. En Romanos capítulo 6, verso 21, dice de la siguiente manera: pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas que hoy les avergüenza? El resultado de esas cosas eran para muerte. ¿Se da cuenta usted, amable amigo, oyente, que cuando no conocemos la verdad, hacemos cosas que en realidad no sirven para nada y que solo nos conducen a la muerte? Lo sigo leyendo el texto. Dice: mas ahora que son libres del pecado y hechos esclavos de Yahweh, reciben el beneficio y estén conscientes que son kadoshim, es decir, apartados del pecado, para Yahweh, y el resultado es vida perpetua. Aleluya, qué bonito, ¿verdad? Sigamos. Cuando nuestro ruaj que hay dentro de nosotros nos impulsa a buscar al Creador por medio de la Torá y la obedecemos, allí es cuando dejamos de ser dominados por la ley de la muerte y del pecado. Es aquí, en esos precisos momentos, cuando nos motivamos a buscar algo más y te das cuenta que estuviste endormecido en tu vida espiritual, y en esos momentos sientes libertad y tu ruaj empieza a buscar la verdad, la emet, y sientes ese hambre de sed de justicia. Esto es exactamente lo que dijo nuestro Salvador en Mateo capítulo 5, verso 6. La doy lectura. Nuestro Salvador dijo: felices los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Es aquí cuando eres desatado de la ley del pecado y como resultado abres con libertad tu corazón para buscar más y más de la verdad, es decir, la emet. Recuerda lo que dijo nuestro Salvador en Mateo capítulo 7, verso 7. Si usted se ha olvidado y no recuerda, la doy lectura para que usted recuerde. En este pasuk nuestro Salvador dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llame se le abrirá. En Romanos capítulo 6, verso 7 dice: toda rabá, es decir, doy gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, el cual habéis sido entregados. Libertados del pecado, ahora son siervos de la justicia. Se da cuenta que aquí Saulo de Tarso está diciendo que una persona que ya vino al Mashiach ya es libre de la ley del pecado. Esto quiere decir que cuando estuviste en pecado, de alguna forma, como despertando de dormir, abriste los ojos y te diste cuenta que en la religión que estabas, los costumbres que practicaban en tu iglesia eran costumbres de naciones paganas, y te diste cuenta que no era lo correcto, y te motivaste de todo corazón a buscar algo más. Aquí es cuando te encuentras con el Ruaj HaKodesh de Yahweh, y en ese mismo momento el Ruaj te da la Torá. En Romanos capítulo 8, verso 2 dice: porque la Torá del Ruaj de vida, en Yahshua Mashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pregunto, ¿de cuál ley dice que nos ha librado el Mashiach? ¿De los 10 mandamientos? ¿De la Torá de Yahweh? No, pues, amigos míos, imposible. Él nos ha libertado de la ley del pecado, y al mismo tiempo nos ha introducido a la ley de Yahweh, es decir, a la Torá, a los 10 mandamientos. En esta escena es cuando empezamos a vivir ya no por la ley del pecado y de la muerte, sino por la ley del Ruaj de vida. Recuérdense que sin Ruaj HaKodesh no se puede reconocer la Torá, porque la revelación de la Torá es por el Ruaj HaKodesh de Yahweh. En Romanos capítulo 7, versos 14, dice: porque sabemos que la Torá es espiritual,
Así que la Torá no es para paganos, carnales, sino para los hijos de Elohim. Preguntamos, ¿quiénes son los hijos de Elohim? ¿Quién son los hijos del Creador? La respuesta está en Romanos capítulo 8, versos 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Ruach HaKodesh, estos son los hijos de Yahweh. Versos 16. El Ruach mismo da testimonio a nuestro Ruach, que somos hijos de Yahweh. Verso 17. Y si somos hijos de Yahweh, también somos herederos de Yahweh. Pregunto, ¿herederos de qué? De las promesas, amigos míos. Las promesas es solamente para los que pasan a ser hijos, no para cualquier persona. Y ahora usted escuche, lo daré lectura el verso 26. De igual manera, el Ruach nos ayuda en nuestras debilidades. Por lo visto en estos pasajes de la palabra, cualquier persona no es un hijo de Yahweh, sino solo los que fueron desatados de la ley del pecado y de la muerte, que obedecen Torá, que en su rutina diaria están practicando Torá, poniéndola en práctica, la ley del Creador. Pero muchos dicen, yo no puedo cumplir, es demasiado difícil. Pero dice la palabra que el Ruach nos ayuda en nuestras debilidades. Esto quiere decir que no debemos aprender a confiar en nuestras propias fuerzas, pues por nuestros propios méritos no lograremos nada. Nuestra emuná debe estar puesto en el Salvador, es decir, nuestra confianza. Él nos prometió que nos ayudaría. En Filipenses capítulo 4, versos 13, Saulo de Tarso decía, todo lo puedo en el Mashiach porque Él me fortalece. Se da cuenta que Saulo de Tarso ganó la batalla, venció la batalla, triunfó en la batalla, es porque el Mashiach la fortalecía. De igual manera usted puede triunfar, puede vencer, puede alcanzar mucho, confiando en el Mashiach, obedeciendo la palabra del Mashiach, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Ahora veamos Aleph de Yohanan, es decir, Primera de Juan, capítulo 2, versos 20. Dice, pero ustedes han recibido la unción, esto es el Ruach HaKodesh, amigos, y del Mashiach, y saben todas estas cosas. Esto también lo encontramos allá en Juan, es decir, en Yohanan, capítulo 16, verso 13. Dice, pero cuando venga el Ruach de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto quiere decir que el Padre nos va a instruir por medio de su Ruach HaKodesh para que no seamos frágiles y dejarnos engañar por los religiosos que andan en esclavitud de la ley del pecado. Bueno, volvamos a Aleph de Yohanan, es decir, a Primera de Juan, capítulo 2, verso 22, y también daré lectura el 24. Dice, ¿quién es el mentiroso sino la persona que niega que Yahshua es el Mashiach? Todo el mundo, amigos, amados, lamentablemente la niegan al Mashiach, la niegan a Yahshua. Le cambiaron el nombre y dicen que el nombre que hoy conocen, las religiones que el mundo conoce, es la verdad, pero es falso. Porque en aquel tiempo, cuando nuestro Mashiach, nuestro Yahshua Mashiach estaba en Israel, en su pueblo, en su tierra, no existía el nombre Jesús. Entonces, multitudes de personas niegan, pero la daré lectura para que usted entienda. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino las personas que niegan que Yahshua es el Mashiach. Esto es lo que dicen las traducciones en las escrituras más cercanas a los originales. Lo seguiré leyendo el texto. Tal persona es un anti-Mashiach. Está negando al Padre y al Hijo. ¿Se da cuenta usted que negar a Yahshua es negar al Padre y al Hijo? Si usted niega que Yahshua no es el nombre correcto, que Yahshua no es el Salvador, entonces usted no tiene ni siquiera al Padre, cuanto más que tenga el Ruach. Es una equivocación lo que usted dice, lo que usted piensa, lo que usted enseña. Verso 24. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Esto es, amigos míos, la Torá del Creador, la ley de nuestro Creador. Lo volveré a dar lectura al verso 24. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Esto es la Torá. Si lo que han escuchado desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecen en unión con el Hijo y con el Padre. Tómelo mucha atención, amigo, a este pasaje. Requisito indispensable para estar unidos con el Padre y con el Hijo es permanecer en lo que hemos oído desde el principio. Esto, sin lugar a dudas, es la Torá.
Para confirmar esta verdad, veamos lo que dice Primera de Juan, es decir, Aleph de Yohanan, capítulo 2, verso 7. Escuche, lo voy a dar lectura. Queridos amigos, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo. Escúchelo usted lo que dice acá. Queridos amigos, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo. Es el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este es el mensaje que escucharon al principio. ¿Quiénes escucharon? Los primeros hombres, cuando el Creador inició su creación. Verso 25. Esto es lo que Él nos ha prometido, vida perpetua. El verso 26. Les he escrito estas cosas porque hay gente mentirosa. Escuchen lo que dice. El verso 26 dice, les he escrito estas cosas porque hay gente mentirosa que tratarán de engañarles. Desde que el pecado entró en el Tebel, es decir, en el mundo, amigos míos, siempre ha existido en todos los tiempos gente mentirosa. En los días de los Talmidín también hubo gente mentirosa. Como en todos los tiempos, estos los que son esclavos de la ley, de la muerte y del pecado. Porque estos hacen la voluntad del diablo antes de hacer la voluntad de nuestro Creador. Lamentablemente, amigos, multitudes de personas son engañados con el mensaje de la serpiente, que es transmitido por estos paganos interlocutores de Hasatán. Para comprender esto vamos a Bereshit, es decir, a Génesis capítulo 3, versos del 1 al 5. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Yahweh había hecho, la cual dijo a la Isha, es decir, a la mujer, con que Elohim os ha dicho, que no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis, ni la tocaréis, para que no muráis. Versos 4. Entonces dijo la serpiente a la Isha, es decir, a la mujer. Isha es la palabra en hebreo. No morirás, sino que Elohim sabe que el día que comáis de él, será abierto vuestros ojos, y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Amigos oyentes, aquí la vemos a la serpiente con su famoso mensaje de mentira y de engaño. Yahweh el Creador dijo, no comerás del árbol prohibido. El día que comieras, ciertamente morirás. En otras palabras, dijo, el día que infrinjas el mandamiento, quedas expuesto a la ley de la muerte. Pregunto, ¿cuál fue el mensaje de la serpiente? Come, no morirás. En otras palabras, infringe la ley, quebrante el mandamiento, no te pasará nada, no vas a morir, sino que serás como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Amados míos, amigos, no sé si le va a caer bien lo que yo le voy a decir en este momento. Este mensaje de Hasatán nunca se perdió. Este mensaje ha permanecido en todos los tiempos, hasta el presente. En los días de Shaul de Tarso, hubo este mensaje de mentira, a la cual Shaul de Tarso se tuvo que enfrentar. Por esa razón dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 3, temo que de alguna manera sus mentes sean seducidas para alejarse de la fidelidad del Mashiach, tal como Java, o sea, decir, Eva, fue engañada por la astucia de la serpiente. Como dije, este mensaje de la serpiente siempre está presente en todos los tiempos y es promovido, proclamado por los ministros de Hasatán. Shaul de Tarso dijo que estos ministros de Hasatán se disfrazan como ministros de justicia. Este mensaje que estos falsos obreros anuncian es el mismo de la serpiente que le engañó a Eva. Recordemos cuál fue el mensaje de la serpiente para Eva. Le dijo, come, no morirás, es decir, quebrante el mandamiento, no te pasará nada, no morirás. Los ministros de Satanás, ¿qué enseñan? ¿Qué predican? ¿Cuáles son sus mensajes? Aquí viene, amigos míos.
¿Sabe lo que dicen? ¿Cuáles son sus mensajes? Recibe a Cristo, cree en Jesús, para que puedas ir al cielo. No vas a morir, vas a ser arrebatado. Sigamos el evangelio que nos trajo el padre Valverde en el día que los españoles conquistaron al Perú. La ley del Creador que dio a los hebreos está abolida, está clavada en la cruz. Eso no se debe guardar. Ya no guarden Shabbat, no celebren las Moedín. En lugar de estas, hagan vigilias en Navidad, celebren Año Nuevo, háganle cumpleaños a su religión, a su templo, guarden Domingo Romano. El Creador dijo, acuérdate del día de reposo, es decir, del Shabbat. ¿Y qué dicen los portadores del mensaje de la serpiente? Eso no importa, eso fue para judíos, para nosotros es el domingo, ordenado por Roma. Así que coman de todo, ya no hay cosa inmunda. Fíjese, amigo oyente, es el mismo mensaje de la serpiente. La serpiente dijo a Eva, come, no te hará daño, no te va a matar. Elohim dijo que morirás, pero eso no es cierto. Elohim dijo que morirás al comer del fruto prohibido, pero eso no es cierto. Hoy la serpiente por medio de sus siervos te dice, ya no guardes ley, quebrante el mandamiento. Eso no es necesario. Ustedes son los consentidos, se van al cielo, van a ser arrebatados, no van a morir. Ustedes serán salvos, sin obediencia a la Torá. Amigo mío, el tiempo asignado para esta enseñanza ya se me agotó, pero volveré si Yeshua quiere el día de mañana. Todo este mensaje de la serpiente es lo que muchos obreros de Satanás lo promueven. Y ahora te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Estás hablando el mensaje de los profetas hebreos? ¿O estás hablando el mensaje de la serpiente que fue introducida al mundo por medio de los apologistas, padres de la iglesia primitiva, es decir, padres de la iglesia católica? Porque otra iglesia no existió. ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Estás predicando, estás enseñando, estás promoviendo, estás proclamando el mensaje de los Talmidín? ¿El mensaje de Yeshua Mashiach? ¿O estás promoviendo el mensaje de la serpiente que fue introducida al mundo por medio de los apologistas cristianos? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde caminas? ¿A cuál lado perteneces? ¿Estás en el paquete que promueven el mensaje de la serpiente? ¿O estás siguiendo las doctrinas hebreas? Si tú estás, amigo mío, en el pueblo de Israel, bienvenido. Si estás promoviendo el mensaje de los profetas hebreos, estás en lo correcto. Pero si estás promoviendo el mensaje de la serpiente, no serás salvo ni tampoco resucitarás. Cuando nuestro Mashiach, con voz de mando, con voz de príncipe de Yahweh, descienda para buscar sus ovejas que están introducidas entre las naciones, para salvarlos. Amables oyentes, espero que ustedes sepan comprender, que acepten la revelación del Creador a través de estos estudios. De repente a usted se ofende, pero es la palabra, amigos. Yo estoy citando la palabra. Mañana terminamos con esta enseñanza de la tercera ley y luego les introduciré a la cuarta ley. Bendito sea el Creador. Shalom, shalom para cada uno de ustedes.